Lo único que recuerdo y conozco se limita únicamente a unas 4 paredes, toda mi vida se reduce a eso. Es un lugar que a veces suele ser cálido, pero que también puede llegar a ser frío. Con tan solo dar 5 saltos puedo llegar de un extremo a otro sin problema alguno. Tengo espacio de sobra para hacer lo que quiera. Aunque a medida de que pasa el tiempo, siento que cada vez se hace aún más pequeño el lugar y por alguna razón, siento una inconformidad acompañado de un aburrimiento al ser siempre lo mismo. ¿Realmente todo se limita a esto? A veces suelo tocar las paredes y me pregunto si estas tienen un final más allá del otro lado el cual no puedo observar. La existencia de un espacio totalmente desconocido al cual nunca podré estar. La idea de pensar que hay más que solo esto, la existencia de algo totalmente desconocido y fuera de mi comprensión, me hace sentir inquieto. Esta habitación es mi mundo y aquí estoy seguro. ¿Realmente hay necesidad de querer abandonarlo? Parece ser que está aquí. Puedo ver como un pequeño rayo de luz comienza a abrirse paso por un pequeño agujero que suele abrirse en la pared. Cada vez que aparece esa luz trae consigo alimentos o alguno que otro objeto extraño. Una vez me trajo una especie de esfera pequeña que rebotaba cada vez que la tiraba a una pared. Es mi único objeto favorito a comparación del resto que suele traer y no sirven para nada. Y como es de costumbre, la luz trajo nuevamente comida y volvió a desaparecer como siempre. No tengo ni idea de qué es o por qué lo hace, pero de alguna manera le tengo afecto ya que se ha vuelto algo importante en mi vida cotidiana. ¿Pero qué pasaría si aquella luz ya nunca más vuelve? No lo sé y tampoco quiero ni imaginarlo. El tiempo transcurre y nada ha cambiado. La última vez que la luz apareció trajo consigo una especie de cuadrado que tenía como unas telas muy fáciles de romper en su interior y en todas habían símbolos extraños que no entendía lo que significaban. Al final rompí unas cuantas y lo tiré. Realmente no entiendo la utilidad de ese tipo de cosas. Qué extraño, hace tiempo que aquella luz no aparece. Tal vez no le gustó lo que hice con el último objeto que me trajo. Yo solo espero que vuelva pronto, ya empiezo a sentir bastante hambre. Me pregunto si la luz puede sentir como yo. Explico, tanto ambos conocemos la existencia del uno del otro, no obstante nunca hemos interactuado de una forma que sea más directa, pero por alguna razón hace aquel tipo de cosas sin conocernos realmente. Tal vez le esté dando muchas vueltas, pero no sé si realmente piense o sienta lo mismo que yo. Pero de alguna forma sabe cómo me siento, como por ejemplo cuando no me siento bien y me alumbra con su luz para hacerme sentir mejor, también cuando hace demasiado frío o calor y de alguna forma ayuda a que todo vuelva a la normalidad, también cuando tengo hambre y me trae alimento. Aunque últimamente está ignorando eso. Tanto pensar me da sueño, creo que tomaré un descanso. ¿Qué fue eso? Lentamente comienzo a abrir los ojos y ahí fue cuando lo pude ver. No saben lo aliviado que estaba en este momento. Aquella luz había vuelto. Pero esta vez era diferente, porque esta vez provenía de un agujero completamente nuevo y más grande. Nunca antes había sucedido esto. La luz era tan poderosa que empezaban a arderme en los ojos, a lo que tuve que cubrírmelos ya que estaba empezando a perder la vista. Entonces ahí fue cuando apareció de verdad. Pude ver cómo de aquella fuente de luz aparecía una silueta que tenía la misma forma que yo pero más alta de lo que yo era. Esta era la primera vez que la luz mostraba su verdadera forma. Este se quedó observándome por unos segundos. Después se acercó hacia donde yo estaba y lentamente extendió su mano con el puño cerrado, parecía tener algo dentro. Lo abre y dentro había una especie de envoltorio pequeño de color rojo. Hizo un sonido extraño con su boca, no entendía lo que significaba, así que solo lo miré confundido. Luego empezó a dañar el pequeño envoltorio con sus dedos, mostrando una pequeña esfera roja que estaba oculta en su interior. Luego comenzó a hacerme gestos apuntando hacia su boca como si quisiera decirme que era comestible.
Un poco desconfiado tomé aquella esfera y la metí en mi boca, era la primera vez que probaba algo parecido, normalmente lo único que como es una masa blanca que tiene el mismo sabor que la bebida transparente con la que me hidrato. Él al verme solo sonrió y me comenzó a acariciar la cabeza mientras yo comía. ¿Qué es esta sensación? Siento una calidez proveniente de mi pecho que nunca había experimentado antes. El tiempo normalmente transcurrió, y la luz cada vez venía más seguido, él empezó a enseñarme a hablar, leer y escribir. Y gracias a eso puedo comunicarme mejor con él. Él me contaba muchas historias asombrosas, tales como el principio del mundo y cómo era que funcionaba. También me explicó que habían más personas además de nosotros más allá de estas paredes. Y que cada una es diferente ya que todos tenían algún sueño o ideal en esta vida. Yo le pregunté si él tenía algo parecido, él se quedó en silencio un momento, se levantó y me dijo que quería cambiar la forma con la que percibimos el mundo. En ese entonces no entendía a lo que se refería en ese momento. Pero desde que le hice esa pregunta comenzó a ser más ausente los días posteriores a ese. Creo recordar algo más de aquella conversación y es que él después me hizo una pregunta la cual fue: ¿alguna vez no te has preguntado si hay más que solo el mundo el que conoces? La verdad nunca me he preguntado sobre aquel lugar donde él proviene, aquel mundo más allá del mío. Aquel lugar del cual siempre me contaba historias. Un mundo nuevo, del cual sé muy poco. La verdad no me interesa. No sé qué podría pasar si decido dejar todo aquello que conozco, solo por intentar cambiarlo por algo totalmente desconocido. No tengo necesidad alguna de hacerlo. Llegado a esa conclusión creo que he tomado una decisión. ¿Qué sucede? De la nada empecé a sentir como todo empezaba a temblar a mi alrededor, todo se iluminó en un color rojo en un instante, comencé a escuchar ruidos bastante extraños, que provenían más allá de los muros, me acerqué a la puerta para poder escuchar mejor qué es lo que sucedía, y lo que escuché era algo que nunca antes había oído nunca, eran como si algo estuviera mal, cosas destruyéndose, repetidos sonidos ensordecedores, ráfagas de cosas siendo lanzadas a gran velocidad y sonidos de personas gritando en todos lados. ¿Qué es lo que está sucediendo? De repente la puerta se abrió empujándome al piso. Un poco confundido vuelvo a ver hacia la puerta y estaba la silueta de una persona, esta parecía no tener aliento ya que, desde donde yo estaba lograba escuchar cómo intentaba respirar profundamente. Y por la forma en la que se sostiene de pie, también me doy cuenta de que estaba herida. A causa de la poca iluminación que había no lograba verle el rostro claramente. Pero mi instinto ya me decía de quién se trataba. Y así fue hasta que él habló y dijo: es tu decisión. ¿Quieres ver que hay más allá del mundo que el que conoces o solo vas a limitarte con lo poco que tienes y conoces? ¿Ignorarás el hecho de que esto es absolutamente nada comparado a lo que hay más allá de estas paredes? Dicho eso me extendió la mano en señal de que lo acompañara. ¿Acaso me estaba dando la posibilidad de salir de este lugar? ¿Poder ver más allá que estas paredes? Pero si todo lo que conozco es esto. No hay razón alguna para abandonar todo lo que tengo ahora. ¿Para qué quiero conocer un mundo del cual yo no reconozco y nunca me he sentido parte? Aquí estoy bien. No hay necesidad de que abandone este lugar el cual es mi mundo. Es aterrador de tan solo pensarlo. Pensé mientras cerraba aquella puerta lentamente. Así fue como sin darme cuenta cerré la puerta a toda oportunidad o deseo de curiosidad a todo aquello que me parecía desconocido, tan solo por mera indiferencia e ignorancia a eso que podría haber cambiado mi forma de ser o de ver el mundo. Ahí estaba yo, sentado en el extremo de una habitación sin saber la razón de mi existir e ignorando el hecho de que acabo de condenarme a mi propio fin, pero espera un segundo, ¿cómo puede haber un fin sin siquiera un inicio? No tengo ni la más mínima idea de dónde provengo. Es raro.
Exacto, yo en realidad nunca he existido, todo lo que conozco y lo que soy no es más que una simple y pasajera ilusión. Estoy vacío, al igual que esta habitación. Si desapareciera justo ahora todo aquello que alguna vez fue algo para mí se convertiría en nada o simplemente seguiría existiendo sin propósito alguno. Entonces no existe un mundo si no existe alguien que cree ese mundo. Y sin ese alguien todo simplemente sería un simple y oscuro vacío careciente de existencia misma. ¿Quién decide cuándo o dónde algo debe existir? ¿Quién decidió que yo debería existir? No lo sé. Un par de sujetos uniformados entraron al lugar en donde me encontraba. Uno de ellos levantó un artefacto que llevaba consigo y me apuntó con este. Pero el otro lo detuvo y le dijo lo siguiente: no tiene caso, mira sus ojos, tiene una mirada vacía, no va a durar lo suficiente. No vale la pena gastar munición en algo que ya está muerto. No perdamos más tiempo. Hace media hora nos dijeron que nos trasladáramos al siguiente campo de contención de productos en la sede más cercana. Andando. Después de que él dijera eso, ambos uniformados se marcharon. Qué gracioso para ser el primer contacto humano que he tenido por primera vez en mi vida, y lo primero que dicen es que mi existencia no vale absolutamente nada. Después de un tiempo todo se calmó. Realmente me da igual todo lo que sucedió hace un momento. Pero tengo que aceptar que desde ahora ya nada será como antes. Con el pasar del tiempo todo lo que dije anteriormente resultó ser correcto. La luz que alguna vez me alimentó me abandonó, con lo cual no me queda más opción que salir de esta habitación. El hambre hace que cualquiera cambie de opinión fácilmente. Lentamente me levanto, y con toda la sencillez del mundo abro aquella puerta que todo este tiempo nunca había notado. Pero que siempre estuvo ahí. Realmente no se me hizo difícil atravesar aquella puerta. El cuento de no querer perder el mundo que alguna vez conocía ya no aplicaría para una situación como esta. De alguna forma esto puede contar más bien como querer expandir horizontes. Exacto. No estoy abandonando nada importante, nada más lo estoy expandiendo. Ahora hay un problema y es que mis nuevos horizontes llevan a otra puerta cerrada. Apenas salgo de aquella habitación hay como una especie de cámara de contención transparente alrededor de la habitación donde me encontraba. Comienzo a rodear la enorme estructura, y a los pocos segundos lo primero que encuentro al salir es alguien tirado dormido en el suelo. No quiero molestarle así que paso a un lado suyo intentando hacer el menor ruido posible para así no despertarlo. Al final terminé dándole la vuelta a toda la habitación, pero no encontré ninguna otra salida además de la puerta aquella. Aunque intenté abrirla con todas mis fuerzas, esta no abría. Espera un momento. Casi lo olvido. ¿Cómo pude ser tan idiota? Rápidamente volví a entrar a la habitación donde vivía, y me alegré al ver que la esfera rebotante que me habían dado tiempo atrás aún estaba ahí. Qué alivio me da no haber perdido un objeto tan importante como lo es aquella esfera. Ahora necesito encontrar la forma para poder salir de aquí. Así que vuelvo a analizar aquella puerta detenidamente y ahí fue cuando me di cuenta que tenía picaporte. La luz antes me contó que hubo una vez que abrió la puerta de su casa con una tarjeta ya que su hijo había olvidado las llaves dentro. Creo que el señor que estaba durmiendo tenía algo similar a una tarjeta en su mano. Así que sutilmente tomé aquella tarjeta de su mano sin despertarlo, y empecé a usar la tarjeta en la puerta. Creo que algo estoy haciendo mal ya que, por más que pase la tarjeta por la puerta nada sucede. A lo mejor no funciona porque esta vez nadie dejó las llaves del otro lado. Intenté nuevamente pero metiéndola por una endija la cual era exactamente del mismo tamaño y forma exacta de la tarjeta. Automáticamente la puerta se abrió por sí sola. Creo que esta tarjeta es una especie de llave o algo parecido. Observo la tarjeta detenidamente y esta tenía el nombre de alguien llamado Profesor Damián, biólogo. De seguro es el sujeto que está tirado en el suelo. Al salir de aquella habitación, lo primero que veo es una enorme sala con varias máquinas con botones y varias pantallas que mostraban el interior de la habitación donde me encontraba. Al parecer todo este tiempo me habían estado observando. Mientras caminaba por la sala encontré más personas acostadas en el suelo y junto a estas habían como unas especies de hojas con varias cosas escritas en ellas por todo el suelo.
Rejunté las hojas y comencé a leer lo que tenían escrito cada una. Al principio no entendía casi nada de lo que estaba escrito, pero a los pocos segundos tras leer algo de lo que había, quedé completamente helado. Estas hojas tenían información sobre lo que yo era. Producto SG-003. Forma de vida que tiene aspecto humano en edad infantil, el cual fue encontrado a los 5 años tras haberse expuesto a la radiación del segundo impacto causado por romper uno de los sellos de la caja de Pandora. Se cree que su cuerpo se adaptó al ambiente de alta radiación como mecanismo de supervivencia. Actualmente está bajo observación continua. Se cree que tiene inmunidad ante radiación o ambientes en los cuales cualquier humano sería incapaz de vivir. Próximamente empezarán experimentos para poder estudiar si hay alguna forma de crear una vacuna que evite los efectos del segundo impacto gracias a este. Ese era parte del contenido que habían en algunas de aquellas hojas. Hay más, pero estas estaban manchadas por algún líquido rojo, lo cual hace imposible leerlas. Con esto es suficiente, no necesito más para entender que no soy más que un experimento, un objeto el cual usaban solo para estudiar. Toda mi vida simplemente se reduce a eso. Por más decepcionante que sea, no me queda más opción que aceptarlo. Lo importante es que aún sigo con vida, es algo que tengo que aceptar y hacerlo parte de ella. Tire aquellas hojas y abandone aquella gran sala. Al salir terminé en una especie de pasillo, donde habían más personas en el suelo, y alrededor también habían manchas rojas, que cubrían parte del suelo y las paredes donde éstas se encontraban. Ahora que lo pienso, todas estas personas compartían algo en común, y es que todas vestían lo mismo, como una especie de prendas blancas por encima de sus ropas que llegaban hasta sus pies. Creo que él también usaba lo mismo. ¿Estará él relacionado con todo esto? Empecé a caminar por los pasillos, sin molestar a los sujetos que estaban tirados en el suelo, y ahí fue cuando lo vi. Justo al dar la vuelta al final del pasillo había una especie de criatura de 4 patas del tamaño de un oso, pero sin ojos, que estaba devorándose a uno de los sujetos que me había apuntado antes. Lentamente intento retroceder y alejarme de la criatura, ya que aún no había notado mi presencia. Pero justo antes de irme pude ver cómo había otro sujeto detrás de una puerta a unos cuantos metros, que conectaba con el pasillo donde se encontraba la criatura. Era el compañero del que estaban devorando. Este lentamente fue sacando un objeto similar al que tenía su compañero y apuntó a la criatura con él. Esto me está dando un mal remordimiento, así que comencé otra vez a retroceder, pero tontamente me tropecé con uno de los sujetos que estaban en el suelo. La criatura de inmediato reaccionó de forma muy agresiva hacia mí, pero de la nada unas especies de luces acompañadas de sonidos ensordecedores comenzaron a provenir de donde estaba aquel sujeto. La criatura no parecía gustarle nada lo que sucedía y arremetió contra el sujeto, el cual comenzó a gritar del terror al ver cómo aquella criatura se acercaba hacia él. Yo rápidamente salí corriendo de allí, mientras aún podía escuchar los gritos agonizantes de aquella persona a mi espalda. Pero milagrosamente logré escapar de aquella criatura entrando a otra habitación. No entiendo nada, porque aquel sujeto llamó la atención de aquella criatura, cuando perfectamente pudo haber escapado mientras ésta estaba concentrada conmigo. Ahora por eso lo más posible es que se lo hayan comido. No lo olvidaré, aquellos gritos agonizantes y de terror absoluto me servirán de recordatorio a la hora de encontrarme con aquella criatura de nuevo. Me pregunto qué me hubiera pasado si todo aquello no hubiese sucedido. Lo más probable es que ya sería alimento para monstruo. Me pregunto a qué sabría. Volví a ver a mi alrededor y noté que ahora mismo me encontraba en una pequeña recámara en la cual no había más que un espejo, botones al lado de la puerta y otra especie de endija para tarjetas a un costado. Pasé la tarjeta por aquella endija y unos de los botones se alumbraron, los cuales tenían un 6 y el otro un 7, intenté darle al 7 pero no pasaba nada, así que le intento dándole al 6 y de la nada la recámara empezó a sacudirse un poco y comenzó a moverse hacia arriba. No pude evitar perder el equilibrio tras la extraña sensación que sentía al estar en aquella recámara. Después de unos segundos todo se detuvo y la puerta se abrió. Y de la nada un sujeto parecido a los que estaban en el suelo antes entró de forma agresiva dentro de la recámara, pero este se quedó paralizado justo cuando vio que yo estaba dentro y con un hilo en su voz dijo: Producto SG-003, ¿qué demonios haces aquí?
Fue lo último que dijo antes de que una especie de enorme cuchillo atravesara su pecho y comenzara a llenar todo el lugar con un líquido rojo que salía de él para luego dejar de moverse. Después este fue lanzado a otro lado y pude ver que el responsable era otro sujeto. No logré verle la cara ya que sin darme cuenta en un parpadeo logra sujetarme del cuello y me empezó a observar detenidamente. Lo poco que logro recordar es que luego de unos segundos pude sentir cómo era lanzado con una enorme fuerza hacia una pared. Y empiezo a perder el conocimiento por el golpe. Con mis pocas fuerzas veo como el sujeto alza el cadáver de aquella persona a la que atravesó y le arranca la cabeza. Ahí pude ver por un momento un poco lo que era su rostro. Era rubio, con varias cicatrices en su rostro. Pero lo más importante eran sus ojos. Eran rojos, con una gran rabia reflejados en ellos, pero en el fondo había más. Tenía la mirada de alguien que llevaba sufriendo un largo tiempo.